Aprueban proyecto que crea Fondo de Infraestructura. Despachan proyecto de ley que fortalece regionalización del país. Diputados expresan preocupación tras conocer datos por brote de fiebre Q. Cámara aprueba proyecto que fortalece y moderniza universidades del Estado. Comisión investigadora por deficiencias en hogares del Senama concluye sus audiencias públicas. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Sean bienvenidos a una nueva edición resumen de Frecuencia Legislativa. Revisaremos aquí parte de los hechos más importantes ocurridos en la Cámara de Diputados en este mes de diciembre que ya concluye. Comenzamos contándoles que los diputados aprobaron en una sesión especial y despacharon a tercer trámite al Senado el proyecto que crea el Fondo de Infraestructura. Sin embargo, la iniciativa, que ya fue incluso revisada por una comisión mixta en los últimos días, debe retornar a la Cámara en enero para su último trámite parlamentario. Todos los detalles los vemos a continuación. Con modificaciones y a tercer trámite al Senado se remitió el proyecto que crea una sociedad anónima del Estado denominada Fondo de Infraestructura S.A. El organismo tendrá por objeto, entre otras materias, financiar e invertir en proyectos de infraestructura directamente o a través de terceros, elaborar y realizar los estudios necesarios para tales proyectos y construir, ampliar, reparar, conservar, explotar y desarrollar proyectos de infraestructura solo a través de terceros. El proyecto fue valorado por el diputado Marcelo Chilling, quien destacó la importancia de la inversión para el crecimiento país. Es tal vez la iniciativa más importante en materia de asegurar inversión privada respaldada por activos públicos para el desarrollo de la infraestructura en todos sus ámbitos, no solo vial, también portuaria, aeroportuaria, embalses, plantas desalinizadoras de agua, en fin. Es una empresa pública que se llama Sociedad de Infraestructura, Sociedad Anónima, creada con el aporte de un 99% por el fisco y un 1% por la Corfo. Lo que aporta el fisco son sus activos en la infraestructura valorizados en 9.000 millones de dólares y se espera que en promedio en los próximos 20 años promueva la inversión de 30.000 millones de dólares cada año en desarrollo de la infraestructura. Se trata sin duda de una buena noticia para el país, nos permite tener otro motor de crecimiento. El proyecto establecía que en la constitución del Fondo de Infraestructura, el fisco participaría con el 99% del capital social y la Corfo aportaría el 1% restante. Sin embargo, por no alcanzar el quórum requerido durante la votación, se rechazó esta fórmula, así como la norma que establecía el modo en que el Estado debía proporcionar dichos recursos. Pese a ello, el diputado UDI Ernesto Silva ve con buenos ojos el futuro de la iniciativa, dado los beneficios que ésta entregará cuando esté ya en plena vigencia. La buena idea es tratar de ayudar a que haya más crecimiento a través del desarrollo de infraestructura, cosa que en este gobierno ha sido muy difícil, porque no ha logrado que haya desarrollo de infraestructura fuerte, porque no han creído mucho en las concesiones y no han desarrollado esos proyectos. ¿Cuál es lo riesgoso? Lo riesgoso es que este proyecto de ley, como está, lo que puede significar es que haya más deuda pública. Y la deuda pública, quienes nos están escuchando en la casa saben que al final del día lo paga el bolsillo de la clase media. Y el problema de este proyecto es que es una buena idea que lo que hace es decirle a los chilenos que las concesiones que estamos pagando, por ejemplo el peaje de una autopista, cuando termine la concesión, en la práctica nos están cobrando de nuevo. Esa es la manera que se junta la plata para este fondo. Y nosotros tenemos una duda en eso, porque no está claro cómo se va a cobrar, cuánto se va a cobrar. Y adicionalmente tenemos la preocupación que esta entidad, que es una empresa nueva, se está creando más burocracia, en la práctica lo que haga sea generar el riesgo de que pueda haber peor administración. No siempre el Estado administra de buena manera. El fondo será administrado por un directorio compuesto por 5 integrantes, 2 nombrados por la Presidenta de la República, de una nómina de 5 candidatos propuestos por el Ministerio de Obras Públicas.
De ellos, la mandataria elegirá al presidente del directorio. Los otros 3 serán nombrados por la jefa de Estado entre personas de reconocido prestigio profesional o académico por su experiencia y conocimiento en materias referidas al giro del fondo, a partir de una terna propuesta por el Consejo de Alta Dirección Pública. El futuro de este proyecto fue resuelto por una comisión mixta, ya que el Senado rechazó 2 propuestas de la Cámara. La primera suprimía una disposición sobre el capital inicial que suscribirán y pagarán el fisco y la Corfo, y la segunda autorizaba al Ministerio de Hacienda para efectuar dentro de los 5 años siguientes a la constitución del fondo aportes de capital. La propuesta de la mixta ya fue aprobada entonces por 25 votos a favor de un total de 37 senadores y será vista ahora por la Cámara en enero del 2018. Y fue despachado el proyecto que fortalece la regionalización del país. La propuesta legal fue discutida sobre la base del informe de una comisión mixta que vino a resolver un amplio número de discrepancias entre la Cámara y el Senado en torno a materias tales como las atribuciones de las nuevas autoridades que operarán en las regiones y la transferencia de competencias que deberán derivarse a estas desde el gobierno central. Un importante paso dio el proyecto que fortalece la regionalización del país, luego que concluyera su análisis en el Parlamento, tras haber sido aprobado por la Cámara de Diputados por 105 votos a favor el informe de la Comisión Mixta, que vino a resolver las diferencias entre la Corporación y el Senado. Los parlamentarios se manifestaron muy conformes con el resultado y, como detalló Marcelo Chávez, representa un importante paso para el país. Es un gran día para las regiones de nuestro país, ya lo habíamos adelantado, que hoy día era un super martes en materia de regionalización y así ha sido. Y en tal sentido hemos aprobado el proyecto de ley que habilita el traspaso de competencias a los gobiernos regionales en informe de la Comisión Mixta, por lo tanto ya es ley de la República. Por su parte, el ministro secretario general de la Presidencia, Gabriel de la Fuente, valoró el contundente apoyo, al tiempo que mencionó algunas de las ventajas del nuevo sistema. En el ámbito del ordenamiento territorial va a haber una amplia cantidad de atribuciones que va a poder permitir resolver problemas que hoy día, por ejemplo, las regiones no tienen en sus manos. Pero no solamente en el ámbito del ordenamiento territorial, sino que también en el desarrollo económico, en el desarrollo cultural de esas regiones también van a tener atribuciones. ¿Y qué es lo que estamos haciendo? Es un proceso que se le entregan de oficio un conjunto importante a través del mismo proyecto de ley de nuevas atribuciones, pero también se establece una modalidad de gradualidad para que las regiones, en la medida que van adquiriendo mayores competencias, que van adquiriendo también más capital humano avanzado en estas materias, puedan ir solicitando nuevas competencias. Algunos de los puntos abordados dicen relación con las facultades de los delegados presidenciales regionales, que vienen a reemplazar a los intendentes, así como en torno a los requisitos, incompatibilidades e inhabilidades de los nuevos gobernadores regionales, sus atribuciones y prerrogativas como autoridades. El texto también perfecciona el fin de los gobiernos regionales y sus funciones generales, dentro de los cuales se mencionan elaborar su proyecto de presupuesto y el Plan Regional de Ordenamiento Territorial y la realización de políticas regionales de fomento de actividades productivas, turísticas, desarrollo social y cultural. Otra materia relevante apunta a las transferencias de competencias hacia los gobiernos regionales desde entidades, servicios u organizaciones del gobierno central. Además, a través de disposiciones transitorias se definen plazos para la concreción de esta situación y consideraciones que permiten la revocación o modificación posterior de las competencias transferidas. Finalmente, entre variados aspectos, se concilian normas relacionadas a las atribuciones de los consejos regionales respecto de las áreas metropolitanas definidas en esta ley y sobre el rol, funciones y características de los nuevos administradores regionales, que operarán como colaboradores directos de los gobernadores. Y los diputados expresaron su preocupación tras conocer datos por el último brote de fiebre Q. Los parlamentarios de la Comisión de Agricultura manifestaron su inquietud luego de que la instancia recibiera a la ministra de Salud y al director del Servicio Agrícola y Ganadero, quienes se dieron cuenta de los impactos generados por esta enfermedad bovina, que por primera vez replica su contagio entre personas.
La fiebre Q mantiene en alerta a las autoridades de salud y agricultura del país, quienes se han reunido para discutir el brote de esta enfermedad que ya suma más de 130 casos confirmados de contagio por primera vez en humanos. Esta es una enfermedad bacteriana que afecta principalmente a vacas, ovejas y cabras y puede ser transmitida a las personas por contacto directo con animales, de persona a persona o por consumo de leche cruda. La ministra de Salud, Carmen Castillo, asistió a la Comisión de Agricultura de la Cámara de Diputados para tratar la problemática generada por este brote, que comenzó en agosto de este año y afecta principalmente a trabajadores de lecherías de la provincia de Osorno, de propiedad de la transnacional Manuka. Inicialmente era un caso absolutamente que teníamos que investigar, pero finalmente ya después de los estudios sabemos que se trata de la fiebre Q. En este contexto lo que estamos haciendo es un trabajo colaborativo, Ministerio de Agricultura con Ministerio de Salud, para poder ir avanzando en conjunto en el manejo adecuado de los animales y en las consecuencias que estamos viendo del contagio en seres humanos. La bacteria Coxiella burnetii sería la responsable de esta enfermedad y su prevalencia estaría asociada a la reproducción acelerada de vacas en uno de los predios de la citada transnacional en Osorno. El diputado Iván Flores, presidente de la Comisión de Agricultura, se refirió a la importancia de tratar como corresponde este brote. Estamos hablando de un agente que tiene un comportamiento muy particular y que puede generar situaciones de riesgo importantes. No se puede minimizar ni bajarle el perfil a esta situación. No se puede decir que esta es una enfermedad endémica, como ha dicho la gente propietaria del predio donde se originan los primeros brotes, que esta es una enfermedad que es endémica en Chile, que aparece de tanto en tanto y así nomás sueltos de cuerpo y con tanta liviandad lo han establecido. Por su parte, los diputados Javier Hernández y Alejandra Sepúlveda hicieron un llamado a los organismos a cargo de las enfermedades laborales a tomar medidas de contención y protección respecto a esta enfermedad. Creemos que aquí los organismos que tienen que ver con las enfermedades laborales, en este caso las asociaciones y las mutuales de seguridad, tienen que hacer su trabajo previo de la forma como están operando sus trabajadores y transformar definitivamente en una enfermedad laboral y no infectocontagiosa que puede uno adquirir en cualquier parte. Nuestra preocupación siempre tiene que ver con la prevención de lo que está pasando con la fiebre Q y esperamos que a través de la H, ¿no es cierto?, de estas administradoras de seguro, lo antes posible podamos tener lo que tiene que ver con la prevención de esta enfermedad, el estudio de los trabajos, ¿no es cierto?, el estudio de los lugares de trabajo y que se hagan cargo también de todas las complicaciones desde el punto de vista de salud que significan los trabajadores que hoy día están enfermos. La fiebre Q puede afectar a los pulmones, hígado y corazón, provocando inflamación de los órganos en un cuadro muy similar a la influenza, pudiendo ser mortal en personas con sistemas inmunológicos deprimidos. Y continuamos en esta edición resumen de Frecuencia Legislativa. Les contamos ahora que la Cámara aprobó el proyecto que fortalece y moderniza las universidades del Estado. La iniciativa tiene como propósito establecer un marco jurídico que permita a estas universidades fortalecer sus estándares de calidad académica y de gestión institucional, además de contribuir de forma permanente al desarrollo integral del país. Tras un intenso debate, la Sala de la Cámara de Diputados aprobó y despachó al Senado el proyecto de ley que fortalece y moderniza las universidades del Estado. La propuesta legal, que tuvo una amplia discusión en las comisiones de Educación y Hacienda, reconoce la especificidad conceptual y jurídica de las universidades estatales. En particular, establece la naturaleza, el contenido de la autonomía universitaria y el régimen jurídico de estas instituciones dentro de la administración del Estado. En este contexto, la ministra de Educación, Adriana del Piano, destacó la aprobación de la iniciativa y precisó que solo hubo un punto que se cayó en la votación. Tiene que ver con el tema del plan de fortalecimiento, que yo creo que hay una petición desde la Comisión de Educación de que se haga en menos años, o sea que parecía que la cantidad de recursos es significativa si es que es en pocos años, si es en muchos años se diluye, pero bueno, lo hemos visto, es lo que hay, vamos a ver si tenemos alguna opción y si no va a tener que entrar así al Senado. El presidente de la Comisión de Educación, Rodrigo González, resaltó que esto representa un gran avance en la materia que además fue respaldado por una amplia mayoría.
Se ha cubierto una deuda histórica que había de estas universidades que estaban totalmente desreguladas, que no podían competir, que tenían dificultades con la Contraloría, que no tenían financiamiento suficiente y que no habían sido consideradas por el rol tan importante que han cumplido históricamente y que siguen teniendo. El texto consigna además que las universidades del Estado estarán adscritas a la política de acceso gratuito a la educación superior de conformidad a la normativa educacional vigente a la Ley de Presupuestos del sector público según corresponda. Sin prejuicio de ello, las que no cumplan las exigencias sobre acreditación podrán acceder a los aportes públicos o mecanismos de financiamiento estatal, siempre que se sometan a un programa de mejoramiento de la calidad bajo la tutela de una universidad del Estado de carácter nacional. Y la Comisión Investigadora por Deficiencias en Hogares del Senama concluyó sus audiencias públicas. La instancia recibió en su última jornada de audiencias al director del Servicio Nacional del Adulto Mayor, Rubén Valenzuela, quien expuso acerca de las carencias que hoy tiene la repartición. Con la presencia del director nacional de Senama, Rubén Valenzuela, y del auditor de la institución, Aldo Sierra, la comisión investigadora que indaga el funcionamiento de los hogares de acogida de adultos mayores concluyó su ronda de audiencias públicas con miras a la elaboración de su informe final. La instancia está encargada de reunir antecedentes relativos a actos de gobierno y a la omisión de actuaciones estatales en lo que respecta al cuidado de quienes reciben atención en establecimientos de larga estadía. En tal sentido, ha indagado el cumplimiento efectivo de la función de supervisión que compete al Servicio Nacional del Adulto Mayor, Senama, sobre los organismos que brindan acogida y atención a estas personas, revisando también el manejo de fondos públicos por parte de dicho servicio. Al respecto, la diputada PS Denise Pascal precisó que la exposición del director de Senama deja en claro que el problema va mucho más allá de una situación puntual, pues responde a un tema estructural asociado a las bajas pensiones, lo que se traduce en un complejo panorama. El director ha hablado todas las veces que ha estado acá planteando cuáles son realmente las necesidades que hay en este país a través del Estado de Chile hacia el adulto mayor, un país que vamos siendo cada vez más adultos mayores. Y con los sistemas de jubilaciones que tenemos, realmente van terminando a la gente, ¿no es cierto?, sobre todo en estos hogares del Senama, son la gente de menores recursos. Y terminan ya en sus últimos años en estos hogares y el proceso va a ser así, va a ser de muerte. En tanto, el diputado de Renovación Nacional, Leopoldo Pérez, sostuvo que si bien se entiende que el Senama no maneja los recursos para hacerse cargo de este panorama, existe a su juicio una defensa corporativa en el oficialismo que no ayuda a la solución del problema. Entendemos que el Servicio Nacional del Adulto Mayor es un servicio que no ha tenido los recursos financieros y humanos para poder desarrollar bien su labor, eso todo transversalmente lo tenemos claro, pero hoy día lamento que en la última sesión se haya hecho una defensa corporativa de carácter político por parte de los diputados y diputadas representantes de la nueva mayoría en esta comisión. Vergonzoso hablar de números, que da lo mismo 32 que 28 adultos mayores que murieron en el EAM Cordillera en un año. El promedio, todos sabemos que los adultos mayores y todos los que vamos cumpliendo años vamos a fallecer, pero hay un promedio estadístico que dice que los hogares, dado que son los más vulnerables desde el punto de vista de la salud, socioeconómico, etcétera, debieran fallecer entre 13 y 14 personas al año. Acá estamos hablando de 32. Cabe recordar que la solicitud de conformación de la comisión investigadora fue hecha por un grupo de parlamentarios de Renovación Nacional, tras conocerse el deceso de 31 adultos mayores en un hogar de la región metropolitana entre el 1 de junio del 2015 y el 15 de junio de 2016. La comisión se abocará ahora a la elaboración de las conclusiones, las que deberán votarse el 9 de enero próximo. Y llegamos así al final de esta edición de Frecuencia Legislativa, donde hemos revisado parte de los contenidos más importantes debatidos en la Cámara de Diputados durante este mes de diciembre. El detalle de todas estas noticias siempre los puede revisar a través de nuestra multiplataforma, accediendo por intermedio del www.cámara.cl. Muchas gracias por habernos acompañado. Nos reencontramos en una próxima entrega informativa.